Mi madre me vendió como esposa a mi primo, así que escapé y comencé una nueva vida en el extranjero. 2 años después, empezó a enviarme fotos fingiendo que mi abuela estaba muriendo para traerme de vuelta. Crecí en un campo en la República Dominicana, donde aprendí que lo único que importaba era mi apariencia. Aunque nuestra familia formaba parte de las estadísticas de pobreza, mi madre gastaba todo su dinero en liposucciones y rellenos. Y no me malinterpretes, era hermosa, tenía rizos castaños que no se movían, una figura de reloj de arena, labios en forma de corazón, pero todo eso la destruyó. Y en cuanto fui lo suficientemente grande para caminar, mi abuela me arrastró a ese mundo. Me enseñó a envolverme los muslos con plástico mientras dormía, a mantener el estómago contraído durante horas. Antes de cualquier evento donde hubiera hombres, mi madre me peinaba con una plancha caliente. A veces dolía tanto que sentía ganas de vomitar. Mientras a mis hermanos los animaban a jugar béisbol como su salida, mi vida estaba llena de concursos de belleza, sostenes con relleno y aprender a bailar, lo cual en realidad significaba moverme provocativamente hasta que algún gringo decidiera acostarse conmigo. Lo único que mi madre quería era que encontrara a un turista, le rompiera el condón y lo atrapara con un bebé. Para cuando llegué a la pubertad, los hombres del colmado empezaron a llamarme morena linda y a ofrecerme refrescos gratis. Mi abuela me mostraba qué ponerme, cómo parecer sexy de manera inocente, engañando a los hombres para que pensaran que no sabía lo que hacía. Mi belleza era admirada, pero mi inteligencia ignorada. Aún así, eso no me detuvo de mis pequeños actos de rebeldía. Dejé de decir gracias cuando los hombres me lanzaban piropos en la calle. En las fiestas a las que iba antes de cumplir 16, lograba colar cerveza sin alcohol. Incluso empecé a leer libros y a estudiar de noche, mientras todos dormían. Siempre me entristecía saber que nunca podría usar ese conocimiento, que chicas como yo no pertenecíamos a ese mundo. Hasta que un día conocí a Preston. Llevaba una camisa a rayas blancas y azules, shorts beige y una sonrisa sincera. Cuando entró al negocio familiar, mi mamá me estaba mirando fijamente, así que me vi obligada a seguir la rutina. Me acerqué a él, pasé la mano por su pecho y le pregunté de dónde era. Pero en lugar de ponerse nervioso y coquetear, como todos los demás, ni siquiera me miró. ¿Qué tipo de colonia recomiendan?, preguntó, de verdad curioso. Por alguna razón, bajé la guardia. Dejé de fingir ser una chica tonta y hablé como una persona normal. Fue entonces cuando presencié lo más sorprendente de mi vida: cuanto más inteligente sonaba, más interesado parecía. Por primera vez, sentí esas mariposas en el estómago de las que siempre habla la gente. Fue el primer hombre que realmente me gustó. Después de pagar, me pidió salir a caminar con él. No sé ni por qué acepté, pero lo hice. Y en lugar de pedirme un masaje o una manicura, me hizo preguntas sobre mí. Y cuando nadie miraba, me deslizó una tarjeta. Resultó ser periodista de una gran empresa de medios. Me invitó a ir a Santiago y unirme a un proyecto del que formaba parte, sobre mujeres en el mundo en desarrollo. Durante semanas estuve buscando el momento de escapar y huir, pero nunca parecía ser el adecuado. Además, no quería abandonar a mi familia. Pero una noche, mi primo estaba en casa cenando conmigo, mamá y mi abuela. Mamá desapareció en su habitación y salió con un collar heredado de la familia. Tu abuela me dio esto la noche antes de casarme con tu padre, dijo. Sonreía tan radiante que parecía brillar. Y entonces mi primo dijo algo que lo cambió todo. Mi amor, Min Moir, te ves tan hermosa. Un sentimiento de pavor me llenó el estómago. Miré a mi familia, esperando que estuvieran tan sorprendidos como yo. Pero en lugar de eso, simplemente rieron. Esa noche tomé dinero de la alcancía familiar, agarré una bolsa con mi ropa y guardé la tarjeta de Preston en mi sujetador. No le dije a nadie que me iba, solo dejé una nota que decía: no seré el premio de nadie. Me tomó casi 12 horas llegar a Chile. Pero en cuanto entré, supe que había valido cada segundo, porque por primera vez en mi vida, nadie miraba mi cuerpo, solo la libreta en mi mano. Cuando vi a Preston, su rostro se iluminó. Me dio $300 en efectivo y me dijo que comprara la ropa que quisiera. Compré el conjunto más holgado que encontré, me corté el cabello corto, no me maquillé.
Era tan extraño que me pasé todo el día rascándome las piernas, pero me sentía libre. Preston me ayudó a abrir una cuenta de trabajo freelance. Empecé a aprender de otras mujeres que compartían mi mismo sueño de cambiar el mundo. Y un día, cuando me estaba preparando para acostarme, sonó el teléfono. Era Preston. Me dijo que había llegado alguien que amaba mi trabajo. El corazón me dio un vuelco y toda la lógica se fue por la ventana. Fue excitante. De camino, planeé lo que iba a decir, si debía abrazarlos o no. Pero en cuanto llegué, sentí que quería morirme, porque allí estaba mi primo, arrodillado con un anillo en la mano. La sangre se me heló al mirar a Miguel. La habitación dio vueltas, mi nueva vida cuidadosamente construida se desmoronaba ante mis ojos. Miré a Preston, cuyo rostro se transformó de entusiasmado a confuso en segundos. Sus ojos se movían entre nosotros, tratando de entender lo que pasaba. La oficina estaba vacía salvo por los tres. La computadora ya se había apagado por la noche. El anillo que tenía en la mano era ostentoso, con un gran diamante falso que reflejaba la luz como si me guiñara burlonamente. Se me cerró la garganta y me costó respirar. El sabor de la pasta de dientes de menta se volvió amargo en mi boca. Me agarré al marco de la puerta para mantenerme en pie, los nudillos se me pusieron blancos por la presión. La distancia entre la puerta y donde Miguel estaba arrodillado parecía a la vez increíblemente enorme y aterradoramente pequeña. Miguel se incorporó y guardó la caja del anillo en el bolsillo de la chaqueta con una sonrisa desagradablemente dulce. Le dijo a Preston que yo era su prometida, que nuestras familias lo habían arreglado todo antes de que yo huyera como una niña. Cuando intentó tomar mi mano, me aparté de un tirón, siseándole que no me tocara. Al exigirle que me dijera cómo me había encontrado, la sonrisa de Miguel vaciló un poco mientras explicaba que la familia tiene sus formas, que mi madre había estado enferma de preocupación. Preston se colocó entre nosotros, por fin percibiendo la tensión. Le dijo a Miguel que había habido un malentendido, que Miguel había afirmado ser un editor interesado en mi trabajo. La postura protectora de Preston me dio un momento para recomponerme, para empujar atrás el pánico que amenazaba con abrumarme. Podía ver la confusión y la preocupación en sus ojos, la forma en que fruncía el ceño intentando comprender la situación. Era más alto que Miguel, pero más delgado, y me preocupaba lo que pasaría si el enfrentamiento se volvía físico. Miguel se rió, un sonido que me recorrió la espalda como un escalofrío. Dijo que estaba interesado en mi trabajo como su esposa, en tener sus hijos, en llevar su hogar. Mirándome por encima del hombro de Preston, me informó que los billetes de avión estaban reservados para mañana, que mi madre estaba esperando. Su risa resonó en la oficina vacía, rebotando en las paredes y envolviéndome como una amenaza palpable. Cuando habló de mi trabajo como su esposa, hizo un gesto grosero con las manos que me revolvió el estómago. La mención de los hijos, sus hijos, me hizo sentir violada, como si ya hubiera reclamado la propiedad de mi cuerpo y sus funciones. Casi me fallaron las piernas. Mañana. Planeaba arrastrarme de regreso mañana. Retrocedí hacia la puerta, diciéndole que no iba a ir a ninguna parte, que había dejado esa vida atrás. El rostro de Miguel se endureció y me acusó de abandonar a mi familia y mis responsabilidades para hacerme la periodista con gringos. Despreció a Preston con un gesto, que parecía completamente perdido, pero Preston mantuvo la postura y le dijo a Miguel que se fuera, ya que yo claramente no quería ir con él. El picaporte presionó mi espalda mientras me retiraba, el metal frío a través de la tela de mi suéter. Mi visión se estrechó, enfocándose solo en Miguel y la salida, calculando si podía alcanzar la puerta antes de que él me alcanzara. La oficina que se había convertido en mi santuario ahora se sentía como una trampa con demasiada distancia entre mí y la escapatoria. Cuando Miguel llamó a mi trabajo un juego, un calor me recorrió el cuerpo, reemplazando temporalmente el miedo por la ira. Los artículos que había escrito, la investigación que había hecho, la voz que había encontrado, nada de eso era un juego. Era más real que cualquier cosa que hubiera hecho en mi vida anterior. Miguel metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono, ofreciéndome hablar con mi madre. Pude oír su voz por el altavoz, suplicándome que volviera a casa. El sonido de su voz, manipulador como siempre, tiraba de algo profundo dentro de mí. Por un terrible instante vacilé. La voz de mi madre sonaba delgada y con un crujido por el altavoz.
pero pude reconocer su cadencia, la forma en que enfatizaba ciertas sílabas, el ligero temblor cuando intentaba manipular las emociones. Lloraba, decía mi nombre una y otra vez, preguntando por qué haría daño a la familia así, por qué los abandonaría después de todo lo que habían hecho por mí. La culpa fue inmediata y abrumadora, barriendo sobre mí en una ola que amenazaba con ahogar mi determinación. Imágenes pasaron por mi mente. Mi madre cocinando mis platos favoritos, trenzándome el cabello cuando era pequeña, trabajando largas horas en nuestra tienda para mantenernos. A pesar de todo, ella seguía siendo mi madre. Y escuchar su angustia causó un dolor casi físico en el pecho. Entonces recordé el plástico envuelto alrededor de mis muslos por la noche, la plancha caliente quemando mi cuero cabelludo. La forma en que mi familia se reía cuando Miguel me llamaba a Mimi Mojar en la cena, enderecé la columna y encontré mi voz, diciéndole que informara a mi madre que sentía que estaba preocupada, pero que no iba a volver. Los recuerdos vinieron en rápida sucesión, la crítica constante a mi apariencia, la forma en que mi inteligencia era desestimada, los planes hechos para mi vida sin mi consentimiento. Recordé las noches en que me dormía llorando porque nada de lo que hacía era suficiente. Las mañanas que despertaba odiando mi reflejo porque me enseñaron a ver solo defectos. Recordé la forma en que mi madre sintió aprobando cuando Miguel me llamaba su mujer. La forma en que me había puesto ese collar alrededor del cuello como si fuera un bozal. Mientras esos recuerdos brotaban, sentí mi determinación fortalecerse. Mi voz, cuando finalmente hablé, fue firme y clara, cortando las palabras de mi madre y la mirada expectante de Miguel. Me puse más erguida, ya no pegada a la puerta, sino plantada en el centro de la habitación reclamando mi espacio. El rostro de Miguel se ensombreció de rabia. Se precipitó hacia mí, pero Preston lo detuvo con firmeza, diciéndole que yo había tomado mi decisión y que debía marcharse. Miguel miró a Preston con odio, luego a mí, advirtiendo que esto no había terminado, que la familia no se rendía tan fácilmente. Pasó junto a mí de un empujón, golpeándome el hombro lo bastante fuerte como para hacerme perder el equilibrio. El movimiento de Miguel fue tan repentino que no tuve tiempo de reaccionar. Su rostro se transformó de encanto manipulador a una furia desnuda en un instante. Sus rasgos se contorsionaron hasta quedar apenas reconocibles. Cuando embistió, sus manos se estiraron hacia mí, los dedos curvados como garras, listos para agarrar, para poseerme, para arrastrarme de vuelta a la vida que había escapado. La reacción de Preston fue inmediata. Se colocó directamente en el camino de Miguel, su cuerpo convirtiéndose en barrera física entre mi primo y yo. Preston no era especialmente grande ni imponente, en ese momento pareció crecer en estatura, su presencia llenando el espacio entre nosotros. Su voz, cuando le dijo a Miguel que se fuera, no dejó lugar a discusión. Fue una orden, no una petición. Cuando Miguel chocó contra mí al salir, la fuerza me empujó de lado y mi cadera golpeó dolorosamente el borde de un escritorio. El contacto físico se sintió como una violación, un recordatorio de cómo me veía, algo que podía empujar, tirar y posicionar a su antojo. La puerta se cerró de un portazo que hizo vibrar las ventanas, el sonido resonó en la ahora silenciosa oficina. Cuando la puerta se cerró, mis piernas finalmente fallaron. Me hundí en la silla más cercana, temblando incontrolablemente. Preston se agachó a mi lado, disculpándose profusamente, explicando que Miguel había contactado la oficina diciendo representar a una editorial interesada en mis textos sobre las experiencias de las mujeres. Asentí, aún temblando, y le dije que no era su culpa, que Miguel era persistente. La silla en la que me desplomé estaba fría y dura, pero apenas lo noté. Todo mi cuerpo temblaba, no solo las manos, también las piernas, los hombros, incluso la mandíbula, haciendo que los dientes castañearan como si tuviera frío. El sudor perlaba mi frente a pesar del aire acondicionado y el estómago me revolvía amenazadoramente. El rostro de Preston estaba pálido por la preocupación y la culpa mientras se arrodillaba frente a mí, sus manos flotando cerca de las mías sin tocarme, respetando mi espacio incluso en ese momento de crisis. Sus disculpas salieron atropelladas, explicando cómo Miguel había enviado un correo a la oficina con una firma de aspecto profesional, cómo había hablado elocuentemente sobre mi trabajo, lo convincente que había parecido su interés. Con cada palabra, la angustia de Preston se hacía más evidente. Se culpaba por haber traído este peligro hasta mi puerta.
Quise tranquilizarlo para absolverlo de culpa, pero hablar requería más energía de la que podía reunir. Tenía la garganta apretada, constreñida por el miedo, y me costaba contener las lágrimas. Cuando finalmente logré formar palabras, salieron en un susurro, asegurándole a Preston que Miguel me habría encontrado eventualmente, que su determinación era una fuerza que siempre supe que no podría eludir para siempre. Cuando Preston sugirió llamar a la policía, negué con la cabeza. Miguel no había hecho nada ilegal, y involucrar a la policía solo complicaría las cosas. Necesitaba moverme de inmediato. Sabía dónde trabajaba ahora y pronto sabría dónde vivía. La idea de involucrar a la policía provocó una nueva oleada de pánico. Por mi experiencia, las autoridades rara vez ayudaban a mujeres en mi situación. Harían preguntas que no podría responder, exigirían documentos que no tenía, posiblemente incluso contactarían a mi familia para verificar. Y Miguel no había hecho nada técnicamente ilegal. No me había hecho daño físico, no me había amenazado explícitamente. Solo había venido a proponer matrimonio, un acto que a un extraño podría parecer romántico más que aterrador. Además, involucrar a la policía significaría crear un registro, dejar un rastro que Miguel podría seguir. Lo que necesitaba era desaparecer otra vez, volverme invisible a los ojos que me buscaban. La urgencia de esa realización me dio fuerza para empujar el miedo paralizante y empezar a pensar de forma práctica en los siguientes pasos. Preston me ayudó a regresar a mi apartamento, insistiendo en revisarlo antes de dejarme entrar. Aunque estaba vacío, no pude quitarme la sensación de violación. Miguel estaba en Chile. Me había encontrado. Las paredes que antes me habían parecido protección ahora parecían de papel. El camino de regreso a mi apartamento fue tenso. Ambos mirábamos constantemente por encima del hombro, sobresaltándonos con las sombras y el sonido de pasos detrás de nosotros. La ciudad que se había convertido en mi hogar ahora se sentía hostil, llena de escondites donde Miguel podía estar observando, esperando. Preston se mantenía entre la calle y yo, con el cuerpo alerta y protector. Mi edificio era pequeño y sin nada especial, con pintura descascarada en la fachada y una puerta de seguridad que nunca cerraba del todo. Al acercarnos, escaneé la calle buscando cualquier señal de Miguel, una figura apoyada en un poste de luz, un coche con un conductor vigilando la entrada. Aunque no vi nada sospechoso, el miedo permanecía, un peso frío en mi estómago. Preston insistió en entrar primero, revisando cada rincón de mi minúsculo estudio, la sala principal, el baño, incluso abrió el armario y corrió la cortina de la ducha. Aunque el apartamento estaba evidentemente vacío, su minuciosidad me reconfortó, fue un reconocimiento de que mi miedo era válido, no paranoia. Una vez dentro, el espacio que había sido mi santuario se sintió contaminado. Miré mis cosas, los libros cuidadosamente ordenados en estantes improvisados, las plantas que había empezado a cuidar en el alféizar, los cojines de colores que compré para darle un aire de hogar, y me pregunté qué tan rápido tendría que abandonarlo todo. El pensamiento trajo una nueva ola de tristeza. Estaba cansada de dejar cosas atrás. Eché ropa en mi mochila mientras Preston hacía llamadas, buscando un lugar seguro donde pudiera quedarme. Cada sonido en el pasillo me hacía saltar. Finalmente, Preston me dijo que su amiga Valentina tenía una habitación libre al otro lado de la ciudad y que podía quedarme allí hasta encontrar una solución. Asentí agradecida, demasiado entumecida para hablar. Mis manos se movían automáticamente, tomando lo esencial y metiéndolo en la mochila sin preocuparme por el orden, ropa interior, camisetas, mi cepillo de dientes, la libreta donde guardaba ideas para artículos. Me movía rápido, pero en silencio, como si Miguel pudiera escucharme empacar desde cualquier rincón de la ciudad. Cada crujido del viejo edificio me disparaba una descarga de adrenalina. Pasos en el pasillo, una puerta cerrándose en otro piso, el zumbido del ascensor al moverse entre niveles. Preston caminaba de un lado a otro junto a la ventana mientras hablaba por teléfono. Su voz baja y urgente, explicando la situación sin dar detalles que pudieran ser escuchados. Alcancé a oír fragmentos, necesita un lugar esta noche, no es seguro aquí, solo hasta que resolvamos algo. Entre llamada y llamada, me lanzaba miradas preocupadas, chequeando mi progreso, dándome ánimo en silencio. Cuando finalmente anunció que Valentina había aceptado recibirme, el alivio fue tan intenso que mis rodillas casi cedieron de nuevo.
El hecho de que una desconocida estuviera dispuesta a darme refugio, incluso arriesgándose por alguien a quien jamás había visto, me hizo llorar por primera vez desde que Miguel apareció. No eran lágrimas de miedo, sino de gratitud, de sentirme alguien digno de proteger. Al cerrar mi mochila, vi el collar heredado de la familia sobre mi tocador, el mismo que había recibido por correo semanas antes de parte de mi madre, una súplica silenciosa de que regresara a casa. Dudé, pero lo metí al fondo de mi bolso. No porque lo quisiera, sino porque dejarlo atrás parecía darle a Miguel otra pista para rastrearme. El oro reflejaba la luz de la lámpara de mi mesa de noche. Había pensado en tirarlo cuando llegó, ese símbolo de todo lo que intentaba dejar atrás, pero algo me detuvo. Tal vez un lazo persistente con mi pasado, o simplemente el saber práctico de que el oro tenía valor. Ahora, al verlo, me sentía dividida. Abandonarlo era peligroso, ¿y si Miguel lo encontraba y confirmaba que ese era mi apartamento? Pero llevarlo significaba cargar con un pedazo de esa vida. En el final, ganó la practicidad, lo envolví en un calcetín y lo escondí en el fondo de la mochila. Valentina resultó ser fotógrafa y colaboraba de vez en cuando con Preston. Su apartamento era pequeño pero acogedor, lleno de plantas y fotografías de mujeres fuertes y hermosas de todo el mundo. Me mostró la habitación libre sin hacer preguntas, solo me apretó el hombro y me dijo que me sintiera en casa. Vivía en un edificio antiguo con fachada ornamentada y un diminuto ascensor que crujía alarmantemente hasta el quinto piso. Su casa olía a canela y café, con ventanales grandes que daban a un parque pequeño. A diferencia de mi estudio escasamente amueblado, su espacio estaba lleno de color y textura, alfombras vibrantes, cojines en tonos joya, paredes cubiertas de fotografías que capturaban a mujeres en momentos de fuerza y vulnerabilidad. Valentina no era nada como la imaginaba. En mi mente, una fotógrafa profesional sería elegante y sofisticada, pero me recibió en pantalones de pijama y una camiseta desteñida, con el pelo recogido de cualquier manera. Era mayor que yo, quizás cerca de los 40, con líneas de risa alrededor de los ojos y una mecha gris en su cabello oscuro que no intentaba ocultar. La habitación que me ofreció era pequeña pero cómoda, una cama individual cubierta con un edredón de retazos y un pequeño escritorio bajo la ventana. Un estante a lo largo de la pared contenía libros de fotografía y novelas en inglés y en español. La habitación olía suavemente a lavanda, y noté un pequeño ramo de flores secas colgado de la barra de la cortina. Esa noche casi no dormí. Cada coche que pasaba, cada crujido del edificio me hacía incorporarme de golpe, con el corazón acelerado. Al amanecer, tenía los ojos arenosos por la falta de sueño, pero la mente clara. No podía seguir huyendo para siempre. Tarde o temprano, Miguel volvería a encontrarme. La noche se hizo interminable, marcada por el suave sonido de un reloj en algún lugar del apartamento de Valentina. Me quedé rígida bajo el edredón, agotada, pero con la mente en carrera, reviviendo el encuentro con Miguel, imaginando los peores escenarios, planeando rutas de escape. Las sombras de la habitación cambiaban con cada coche que pasaba, a veces tomando formas que aceleraban mi pulso. ¿Era una figura en la puerta? ¿Una mano buscando la ventana? Cuando por fin llegó el sueño, fue inquieto, lleno de pesadillas, corría por pasillos interminables que no llevaban a ningún lado, el rostro de Miguel transformándose en el de mi madre, luego en el de mi abuela, todos estirando manos que se volvían garras. Me despertaba jadeando, con la camiseta empapada en sudor a pesar del aire fresco de la ventana entreabierta. La primera luz del amanecer trajo una claridad extraña, la habitación se fue iluminando poco a poco, las sombras revelando objetos corrientes, una silla, una lámpara, una pila de libros. Sentí mi mente asentarse en una determinación tranquila. Huir me mantenía a salvo temporalmente, pero no era una solución a largo plazo. Cada escondite nuevo era solo eso, un escondite, no un hogar. Necesitaba algo más permanente, algo que me pusiera realmente fuera del alcance de Miguel. Preston llegó temprano con café y noticias. Miguel había vuelto a la oficina buscándome. Cuando Preston no le dijo nada, Miguel lanzó amenazas, diciendo que tenía amigos en Chile que podían complicarnos la vida a ambos. Me disculpé por arrastrarlo a esto, pero Preston negó con la cabeza, insistiendo en que no era mi culpa. Necesitábamos una solución más permanente que simplemente esconderme.
El café que trajo Preston aún estaba caliente, el vapor llenaba la cocina de Valentina con su aroma intenso. Se le veía cansado, con ojeras, como si hubiera dormido tan mal como yo. Mientras relataba el regreso de Miguel, sus manos se apretaban alrededor del vaso, los nudillos blancos de rabia contenida. Al parecer, Miguel había llegado a primera hora, exigiendo saber dónde me hospedaba. Cuando la recepcionista dijo no saber, la empujó para llegar al escritorio de Preston, hablando tan alto que toda la oficina lo escuchó acusarlo de haberle robado a su prometida, de interferir en asuntos de familia, de que habría consecuencias. Seguridad lo terminó sacando, pero no sin dejar claro que no pensaba rendirse. Mi disculpa fue automática, la culpa inmediata. Preston solo había intentado ayudarme, darme una oportunidad, y ahora estaba siendo amenazado por eso. Pero su respuesta fue firme, la culpa no era mía, era de Miguel. El problema no era que yo hubiera buscado mi libertad, sino que Miguel se negaba a aceptar mi elección. Su convicción era tan fuerte que me descubría sintiendo, aceptando su perspectiva, aunque todavía me costara creerlo. Valentina, que había estado escuchando en silencio, sugirió el trabajo en Madrid que había mostrado interés en mis artículos. Casi lo había olvidado, una revista internacional que me contactó tras leer un texto sobre estándares de belleza y oportunidades económicas. Preston asintió entusiasmado, señalando que si estaba en Europa, sería mucho más difícil para Miguel seguirme, y que con una visa de trabajo tendría protección legal. Valentina, sentada en la mesa de su cocina con una bata de seda y el cabello todavía revuelto por el sueño, me observaba con atención. Su voz fue casual al mencionar Madrid, como si hablara de un viaje de fin de semana y no de un cambio de vida. Pero sus ojos estaban fijos en mí, esperando mi reacción. La revista era prestigiosa, dedicada a temas de mujeres en todo el mundo. Me habían contactado justo antes de que Miguel reapareciera, y en medio del caos lo había olvidado por completo. La reacción de Preston fue inmediata y contagiosa, empezó a enumerar ventajas. Una visa europea me daría estatus legal, dificultando cualquier intento de Miguel de reclamar derechos sobre mí. La distancia complicaría su persecución, y la oportunidad profesional impulsaría mi carrera. Mientras hablaba, gesticulaba con entusiasmo, derramando unas gotas de café que limpió rápidamente con una servilleta. Sentí un destello de esperanza por primera vez desde que vi a Miguel arrodillado con ese anillo. Cuando pregunté si aún me querrían, Preston prometió llamarlos de inmediato. Mientras él salía al balcón a hacer la llamada, Valentina se sentó a mi lado en el sofá y observó en voz baja que hombres como mi primo no ven a las mujeres como personas, sino como posesiones. La esperanza que sentía era frágil, como una llama pequeña que podía apagarse con una sola palabra. ¿Y si la revista ya había encontrado a otra? ¿Y si habían cambiado de opinión sobre mi trabajo? ¿Y si no podían ayudarme con la visa? Las preguntas giraban en mi mente mientras veía a Preston con el teléfono en el oído, caminando de un lado a otro en el pequeño balcón. La observación de Valentina no llevaba dramatismo ni lástima, sino la voz de alguien que hablaba desde la experiencia. Pude notarlo, aunque no diera detalles de su propio pasado. Cuando pronunció la palabra posesiones, Valentina señaló una fotografía en su pared, una imagen en blanco y negro impactante de una mujer rompiendo cadenas. Su rostro era una mezcla de dolor y determinación. Asentí, pensando en todas las mujeres de mi campo que habían sido tratadas de la misma manera. Mi madre, mi abuela, todas las chicas que nunca lograron escapar. Confesé que mi madre lo había arreglado, que me había prometido a Miguel incluso antes de que yo me fuera. Los ojos de Valentina se suavizaron mientras me decía que, a veces, quienes más deberían protegernos son quienes más nos hieren. Al hablar de las mujeres de mi comunidad, surgieron recuerdos. Mi amiga Lucía, casada a los 16 con un hombre 20 años mayor. Mi prima Elena, cuyo esposo revisaba su teléfono cada noche. La vecina que usaba mangas largas incluso en el calor sofocante para ocultar los moretones en los brazos. Estas mujeres habían aceptado su destino como inevitable, como el orden natural de las cosas. Yo casi me convertí en una de ellas. La confesión sobre el arreglo de mi madre con Miguel fue como soltar un peso enorme que había cargado durante años. Lo había sospechado, pero decirlo en voz alta lo hizo real de una manera distinta. Mi madre no solo aceptó el interés de Miguel, lo fomentó, lo facilitó,
lo planeó a mis espaldas y sin mi consentimiento. La respuesta de Valentina no tuvo juicio ni sorpresa, solo una comprensión profunda que me llenó los ojos de lágrimas. Cuando habló de quienes deberían protegernos y, en cambio, nos dañan, extendió su mano lentamente, dándome tiempo para apartarme si quería, y cubrió la mía con la suya. Su palma cálida sobre mi piel fue un simple contacto humano, ofreciendo consuelo sin exigencias. Preston regresó con noticias emocionantes. Todavía me querían y podían acelerar el proceso de la visa. Podría estar en Madrid en 2 semanas. 2 semanas me parecían una eternidad para esconderme de Miguel, pero Valentina apretó mi mano y me aseguró que podía quedarme con ella, que me ayudaría a mantenerme a salvo. Preston irrumpió en el apartamento con una energía que transformó el ambiente. Su rostro iluminado de emoción. La revista no solo me quería todavía, sino que estaba entusiasmada con ayudar en el proceso de la visa. Tenían conexiones con funcionarios de inmigración en España y podían gestionar un permiso de trabajo acelerado. Querían que comenzara una serie sobre las experiencias de mujeres en América Latina, con mi propia historia como posible eje central. 2 semanas. Ese plazo colgaba en el aire entre nosotros, ofreciendo esperanza y, al mismo tiempo, un nuevo desafío. 2 semanas de mirar por encima del hombro, de saltar ante las sombras, de preguntarme si ese día sería el día en que Miguel me encontrara de nuevo. El pensamiento era agotador, pero la alternativa, quedarme en Chile indefinidamente, siempre huyendo, era peor. La oferta de Valentina de dejarme quedar llegó sin dudar, como si dar refugio a una desconocida frente a un primo posesivo fuera lo más natural del mundo. Explicó que su trabajo la sacaba del apartamento durante el día, pero que me aseguraría todo lo necesario y que cada noche estaría en casa. Su mano apretó la mía suavemente, la presión como una promesa silenciosa de protección. Durante los siguientes días, apenas salí del apartamento de Valentina. Trabajaba a distancia, terminando artículos y preparando mi llegada a Madrid. Preston traía noticias, Miguel había estado preguntando en la compañía de medios, tratando de sacar información de otros empleados. Hasta ese momento, nadie le había dicho nada. El apartamento de Valentina se convirtió en mi mundo, sus límites a la vez restrictivos y reconfortantes. Trabajaba en el pequeño escritorio del cuarto de huéspedes, la ventana ofreciendo la vista de un parque donde niños jugaban y parejas paseaban de la mano, llevando vidas normales que me parecían cada vez más ajenas. Mi portátil era mi conexión con el exterior, con el trabajo que se había vuelto mi propósito y mi escape. Escribía sin descanso durante esos días, volcando mis experiencias y observaciones en artículos que fluían directamente de mi corazón a mis dedos. Quizás era el encierro, o la fecha límite de mi partida, o simplemente la necesidad de procesar todo lo ocurrido. Pero mi escritura adquirió una profundidad y urgencia que hasta yo reconocía como poderosas. Preston me visitaba a diario, a veces trayendo comida o provisiones, siempre con noticias. Miguel seguía insistente, acercándose a diferentes empleados cada día, a veces con preguntas amistosas, a veces con amenazas apenas disimuladas. Me describía como mentalmente inestable, como si hubiera huido de la medicación y del cuidado de la familia. Sus mentiras eran calculadas para sonar preocupadas más que controladoras, para pintarlo como un prometido preocupado en lugar de un primo posesivo. Entonces llegó la mañana en que Valentina irrumpió en mi cuarto, pálida. Me arrastró hasta la ventana para mostrarme a alguien vigilando el edificio, un hombre que llevaba horas allí. Espié entre las persianas y reconocí a Javier, uno de los amigos más cercanos de Miguel en mi pueblo. Mi corazón se hundió. Me estaban cercando. Había estado editando un artículo cuando Valentina entró sin llamar, algo que nunca hacía. Su calma habitual se había desvanecido, reemplazada por una urgencia que me aceleró el corazón al instante. Aún en pijama, con el cabello desordenado, parecía haberlo notado en cuanto despertó. Colocó mi cuerpo de manera que pudiera ver sin ser vista desde la calle. El hombre estaba apoyado contra un árbol, fingiendo leer un periódico, pero con la mirada fija en la entrada del edificio. Javier. Un hombre que siempre me había hecho sentir incómoda con su forma de mirarme. Verlo allí, tan lejos de casa, en misión evidente, me encogió el estómago de miedo. Javier era conocido por su lealtad ciega a Miguel, por hacer lo que se le pidiera sin cuestionar.
Su presencia significaba que Miguel había ampliado la búsqueda, que de algún modo me había rastreado hasta este barrio, hasta este edificio. Ya no estábamos seguras allí. Preston coincidió, había que moverme de nuevo. Esta vez fuimos a un pequeño hostal en las afueras de la ciudad. Me registré con un nombre falso, pagué en efectivo y permanecí en mi habitación. Preston me dio un teléfono prepago, diciéndome que lo usara solo en emergencias y para contactarlo. La decisión se tomó en minutos, los tres reconociendo el peligro sin necesidad de discutirlo mucho. Empaqué rápido, solo lo que cabía en la mochila, dejando atrás algo de ropa y libros que Valentina prometió guardar. Salimos por la puerta de servicio en la parte trasera, Valentina asegurándose de que nadie vigilara esa salida. El hostal que encontró Preston estaba en un barrio obrero, lejos del centro. Un edificio anodino que atendía principalmente a trabajadores buscando alojamiento barato. La habitación era básica, una cama angosta con sábanas finas, un baño pequeño con agua caliente poco confiable, una ventana que daba a un callejón en vez de a la calle. Pero tenía la ventaja del anonimato. El recepcionista apenas me miró al registrarme, demasiado ocupado viendo un partido de fútbol en una pequeña televisión. El teléfono prepago era un modelo viejo, nada que ver con el smartphone al que me había acostumbrado. Podía hacer llamadas y mandar mensajes básicos, nada más. Esa simplicidad era en realidad tranquilizadora, sin aplicaciones que rastrearan mi ubicación, sin redes sociales que pudieran ser monitoreadas, solo una línea directa con las pocas personas en las que confiaba. 5 días antes de mi vuelo a Madrid recibí un mensaje de mi madre en ese nuevo número. La sangre se me heló. ¿Cómo había conseguido ese número? El mensaje contenía solo una foto de mi abuela, frágil en una cama de hospital, con las palabras, está pidiendo por ti. Vuelve a casa ya. El mensaje llegó mientras intentaba dormir. El pitido del teléfono cortó el silencio de la habitación del hostal. La pantalla iluminó la penumbra, proyectando sombras extrañas en el techo. Ver el nombre de mi madre me llenó de incredulidad. Ese número no se lo había dado a nadie más que a Preston y Valentina. ¿Cómo lo había conseguido? La foto cargó lentamente, línea por línea. Primero apareció el rostro de mi abuela, piel ceniza, mejillas hundidas, ojos cerrados. Acostada entre almohadas blancas, un tubo de oxígeno en la nariz, una pulsera de hospital en su muñeca delgada. Verla tan frágil, tan distinta de la mujer fuerte que me había criado, me dolió en el pecho como un golpe físico. El mensaje era breve pero efectivo, diseñado para atravesar cualquier defensa. Mi abuela había sido el centro complejo de mi infancia, la que me enseñó a envolverme los muslos con plástico, sí, pero también la que me daba comida extra cuando tenía hambre, la que me defendía de las críticas de mi padre, la que me enseñó a leer antes de ir a la escuela. Pensar en ella enferma, pidiendo por mí, hizo tambalear mi resolución. Lloré al ver la imagen. Mi abuela, pese a todo, había sido la única constante en mi vida. La idea de que estuviera muriendo sin mí me destrozaba. Se lo mostré a Preston esa misma tarde. Me advirtió suavemente que podía ser una trampa. Sabía que tenía razón, pero no dejaba de preguntarme, ¿y si no lo era? ¿Y si realmente estaba enferma? Las lágrimas brotaron calientes, borrosas, hasta que ya no pude ver el rostro en la pantalla. Me acurruqué en la cama angosta, el teléfono apretado contra mi pecho, dividida entre la sospecha y la pena. Una parte de mí quería comprar un billete de inmediato, correr a su lado, tomarle la mano una última vez. Otra parte reconocía lo conveniente del momento, lo manipulador del mensaje. Cuando Preston llegó con la cena, aún estaba en la misma posición, las lágrimas secas en mis mejillas. Le pasé el teléfono en silencio. Vi cómo su expresión cambiaba, primero confusión, luego preocupación, finalmente sospecha. Su ceño se frunció mientras analizaba las implicaciones. Me señaló la extraña sincronía, el modo en que habían obtenido ese nuevo número, la forma en que el mensaje buscaba una reacción emocional, no racional. Pero también reconoció que podía ser real, que mi abuela de verdad estuviera enferma, y que la decisión debía ser mía. Preston tomó mis manos y me recordó que, si volvía ahora, nunca saldría de nuevo. En el fondo sabía que la foto podía ser vieja o manipulada. Otra táctica para atraerme.
Me limpié las lágrimas y admití que no podía volver, ni siquiera por ella. La voz se me quebró, las lágrimas brotaron de nuevo, pero la decisión estaba tomada. Preston me sostuvo con firmeza y ternura, anclándome al presente en vez de dejarme arrastrar por la culpa y el dolor. Al día siguiente, desperté con golpes en la puerta del hostal. El corazón se me subió a la garganta al escuchar la voz de Miguel exigiendo que abriera. Metí mis cosas a toda prisa en la mochila. La ventana del baño era pequeña, pero pensé que cabría por ella. Mientras Miguel seguía golpeando, me subí al inodoro y empujé la ventana. Justo cuando iba a trepar, los golpes cesaron. Escuché la voz del encargado, luego la de Miguel, alejándose de mi puerta. Me quedé inmóvil, medio dentro y medio fuera de la ventana, conteniendo la respiración, temiendo que cualquier sonido los hiciera volver. Solo cuando las voces se desvanecieron por completo me permití volver a respirar. Me dejé caer contra la pared del baño, jadeando de alivio. Demasiado cerca. Mucho, demasiado cerca. Llamé a Preston, que llegó en menos de una hora para moverme otra vez. Esta vez, a un apartamento de vacaciones de un amigo suyo que estaba vacío. 3 días más hasta mi vuelo. Solo 3 días más de esconderme, de mirar por encima del hombro, de sobresaltarme con cada sonido. Las manos me temblaban tanto que marqué mal el número 2 veces antes de lograr comunicarme con Preston. Mi voz fue apenas un susurro cuando respondió, temiendo que, de algún modo, Miguel aún pudiera estar cerca, escuchándome a través de las delgadas paredes. La respuesta de Preston fue inmediata. Quédate quieta. No toques nada. Voy para allá ahora mismo. La espera fue insoportable. Me senté al borde de la cama, la mochila puesta, lista para huir al menor ruido. Cada paso en el pasillo, cada voz afuera, cada coche en la calle hacía que mi corazón se desbocara. Me descubrí conteniendo la respiración, soltándola solo cuando la amenaza pasaba, para volver a contenerla con el siguiente ruido. Cuando Preston finalmente tocó, 3 suaves golpecitos, nuestra señal acordada, el alivio fue tan intenso que sentí las piernas flojas al abrir la puerta. Él estaba tan tenso como yo. Sus ojos recorrieron el pasillo antes de hacerme salir rápidamente. Bajamos por las escaleras traseras en lugar del ascensor, saliendo a un callejón donde un taxi esperaba con el motor encendido. El apartamento de su amigo estaba en un barrio acomodado, un contraste absoluto con el hostal. 10º piso de un edificio con seguridad en la entrada. Un portero asintió educadamente cuando Preston explicó que yo era su prima, quedándome unos días. El apartamento era espacioso pero impersonal, claramente un lugar usado ocasionalmente más que habitado. Muebles caros, pero sin fotos personales. Electrodomésticos de lujo, pero un refrigerador vacío. Ventanales con vista a la ciudad, pero cortinas cerradas desde hacía tiempo, el polvo flotando en la luz cuando Preston las abrió. 3 días más. Conté las horas en mi cabeza. 72 horas hasta abordar el avión a Madrid. Hasta estar realmente fuera del alcance de Miguel. El tiempo se extendía como una eternidad, cada minuto una oportunidad para que todo se derrumbara. La noche antes de mi partida, Preston y Valentina vinieron a despedirse. Trajeron comida, vino y algo inesperado, una pequeña fiesta de despedida con 3 mujeres más que había conocido gracias a mi escritura. Mujeres que se habían vuelto amigas, mentoras, aliadas en mi camino. Valentina explicó que querían celebrar mi valentía y mi talento. El golpe en la puerta me sobresaltó a pesar de esperarlo. Había pasado el día en un estado de anticipación nerviosa, revisando una y otra vez mi mochila y mirando por la ventana la ciudad que había sido mi hogar por un tiempo breve. Cuando abrí la puerta y vi no solo a Preston y Valentina, sino también a las otras 3 mujeres, me quedé sin palabras un instante. Entraron con bolsas de comida, botellas de vino e incluso un pequeño pastel con la palabra buena suerte escrita en glaseado azul. El apartamento, que me había parecido enorme y vacío durante mi corta estancia, de pronto se llenó de voces y risas, de sonidos y aromas de celebración. El contraste con los días previos de silencio fue chocante, pero bienvenido. Las 3 mujeres eran personas que había conocido por mi trabajo, Lucía, una editora que me ayudó a dar forma a mi primer gran artículo, Carmen,
Una abogada de derechos humanos que me dio contexto para un reportaje sobre violencia doméstica, y Daniela, otra escritora que se había convertido en mi mentora. Me abrazaron con calidez, tratando mi partida no como una huida, sino como un logro, enfocándose en la oportunidad que me esperaba y no en las circunstancias que me obligaban a marcharme. Durante unas horas preciosas, olvidé a Miguel, a mi familia, al miedo constante. Comimos, bebimos y hablamos del futuro. La comida era un festín en comparación a lo que había estado comiendo: empanadas de carne especiada con aceitunas, ensalada fresca con aguacate y lima, pan crujiente con aceite de oliva para mojar, una bandeja de quesos y frutas. La mesa se llenó de platos pasados de un lado a otro, copas de vino tinto que se rellenaban una y otra vez, y conversaciones que fluían naturalmente, sobre el trabajo, la política, los libros, los viajes. Cuando el tema pasó a Madrid, todos tenían sugerencias: barrios para explorar, restaurantes que probar, museos que no podía perderme. Hablaron de mi mudanza como una aventura, una oportunidad, un comienzo más que un final. Su entusiasmo era contagioso, y me descubrí emocionada por lo que me esperaba, no solo aliviada por escapar. Más tarde, nos recostamos en la sala, compartiendo historias con la intimidad de amigos. Lucía contó su primer trabajo en el extranjero y lo aterrada que estuvo. Carmen admitió haber vomitado antes de su primer gran juicio. Daniela confesó que aún recibía cartas de rechazo que la hacían llorar. Su vulnerabilidad hizo que mis propios miedos parecieran normales, parte del camino y no obstáculos insuperables. Antes de irse, Preston me entregó un sobre con mi billete de avión y los documentos de la visa. Todo estaba listo. Lo abracé con fuerza, incapaz de expresar lo agradecida que estaba. Sonrió, con ojos brillantes de lágrimas contenidas, y me hizo prometer que seguiría escribiendo, que el mundo necesitaba mi voz. Dentro del sobre había más que papeles: una carta de presentación para la oficina de la revista en Madrid, un mapa de la ciudad con la dirección marcada, información sobre el apartamento que me habían conseguido para el primer mes. Pesaban en mi mano, cargados de promesa. Las despedidas con las mujeres fueron igualmente emotivas. Valentina me abrazó fuerte, susurrando que estaba orgullosa de mí. Lucía me dio su tarjeta y me pidió que le enviara mi primer artículo desde Madrid. Carmen me ofreció contactos legales en España. Daniela me regaló un cuaderno con una nota que me prohibió leer hasta estar en el avión. Cada adiós era una mezcla de tristeza y celebración. Cuando se fueron, revisé mi mochila por última vez. Al fondo, envuelto en un calcetín, estaba el collar familiar. Lo sostuve, vi cómo la luz se reflejaba en el oro. Ese pedazo de historia que siempre había significado obediencia, matrimonio, servidumbre. Pensé en dejarlo atrás, símbolo de lo que escapaba. Pero comprendí que también era parte de mí, de las mujeres que me precedieron, con sueños callados y voces silenciadas. Quizá no tenía que rechazarlo, sino redefinirlo. No como un grillete, sino como un recordatorio de hasta dónde había llegado. A la mañana siguiente tomé un taxi al aeropuerto. Cada paso en la terminal lo sentía vigilado, cada fila un obstáculo. Pero nada pasó. Entregué mi pasaporte y pase de abordar con la mano firme, aunque el corazón latía a 1000. Me revisaron los documentos y me dejaron pasar sin preguntas. Me senté junto a la pared en la sala de embarque. 30 minutos más en Chile. 30 minutos de vulnerabilidad antes de Madrid. Tomé un sorbo de agua y, entonces, lo vi. Miguel. De pie cerca de la puerta de embarque, escaneando la multitud. El corazón se me detuvo. Me agaché detrás de una columna, la mente corriendo. El embarque ya había empezado. Tenía que subir a ese avión, pero él estaba justo allí, entre la libertad y yo. El agua se derramó de la botella en mis manos temblorosas. Estaba a menos de 6 metros, con su camisa blanca impecable, el cabello peinado, como cualquier viajero más. Pero yo conocía su postura, la paciencia depredadora en su mirada. Las preguntas eran inútiles. Lo único que importaba era que estaba allí. La voz por el altavoz anunció el embarque, creando movimiento y confusión. Me pegué a la columna, tratando de hacerme invisible, respirando entrecortado. Y entonces, un toque en mi hombro. Casi grité.
Giré bruscamente y, en lugar de ver el rostro triunfante de Miguel, encontré a una anciana de cabello plateado, moño prolijo, ojos bondadosos tras gafas de alambre y una sonrisa preocupada. Me preguntó si iba en el vuelo a Madrid. Asentí, demasiado aturdida para hablar. Su pregunta sobre el vuelo a Madrid la hizo en un tono conversacional, como si fuéramos conocidas que se habían encontrado por casualidad en lugar de dos extrañas en un aeropuerto. Cuando asentí, incapaz de pronunciar palabra por el nudo en la garganta, ella siguió hablando, llenando el silencio con historias sobre su nieta, que se había mudado a Madrid hacía 2 años para estudiar historia del arte y ahora trabajaba en un museo. Su voz era suave pero clara, su manera pausada a pesar del anuncio de embarque que acababa de sonar. Fue cuando mencionó que parecía asustada que realmente me concentré en su rostro. Vi la genuina preocupación en sus ojos, la ligera inclinación de su cabeza al estudiar mi expresión. Había algo en ella, una calidez, una percepción, una fuerza tranquila que atravesó mi pánico. En ese instante de conexión, vi no solo a una amable anciana, sino a una posible aliada, alguien que podría entender sin necesidad de explicaciones. Algo en sus ojos bondadosos rompió mi miedo. Me encontré explicándole en un susurro atropellado lo de Miguel, lo de tener que abordar sin que él me viera. El rostro de la mujer se endureció con comprensión. Sin decir más, abrió su gran chal y me rodeó con su brazo, pegándome a su costado de modo que la tela me cubría parcialmente. Me dijo con firmeza que caminara con ella y que mantuviera la cabeza baja. Las palabras me salieron en un murmullo desesperado, un primo que no aceptaba un no por respuesta, una familia que me había prometido a él, mi huida para construir una nueva vida, su empeño en arrastrarme de vuelta. No di detalles, solo lo esencial, pero era más de lo que jamás había pensado compartir con una desconocida. Su reacción fue inmediata y decisiva. La expresión amable se transformó en algo feroz, una ira protectora que endureció sus rasgos. Sin vacilar, se quitó el chal de los hombros, una hermosa pieza tejida en tonos azules y morados, y lo extendió como alas. Se pegó a mí, rodeándome la cintura con firmeza y acomodando la tela para que nos cubriera a ambas, ocultando parcialmente mi rostro. «Camina conmigo», ordenó en voz baja pero autoritaria. «Mantén la cabeza baja. Déjame hablar a mí». No había espacio para discutir. Tomó el control con la seguridad de quien ya había ayudado antes a alguien en apuros. Avanzamos juntas hacia la puerta de embarque. Alcancé a ver a Miguel con el rabillo del ojo, aún escaneando los rostros, sin prestar atención a la anciana que avanzaba lentamente con lo que parecía ser su nieta del brazo. Llegamos a la gente de la puerta. Entregué mi pase de abordar con dedos temblorosos, conteniendo la respiración mientras lo escaneaba. Asintió, y seguimos por el pasillo. Solo cuando estuvimos en el avión, buscando asientos en distintas secciones, la mujer me apretó la mano antes de irse a la suya. Me susurró que fuera valiente, que estaba haciendo lo correcto. Nuestro avance hacia la puerta fue lento pero constante, marcado por su paso tranquilo. Ella siguió conversando en voz baja, como si realmente fuéramos familia, sobre los museos de Madrid, sobre cómo me encantaría el Prado, cómo su nieta me enseñaría los mejores cafés, lo emocionada que estaba de reunirse con ella. Miguel estaba junto al mostrador, fijándose en cada pasajero. Mi corazón golpeaba tan fuerte que estaba segura de que todos podían escucharlo. Cuando llegó mi turno de entregar el pase, mi mano temblaba visiblemente. Mantuve el rostro girado hacia mi supuesta acompañante, ocultándome. El agente escaneó, asintió, y nos dejó pasar. Ninguna pregunta, ningún comentario. El pasillo hacia el avión se extendía como un camino hacia la salvación. Cada paso me llevaba más lejos de Miguel, más cerca de la libertad. Solo cuando la puerta del avión estuvo a la vista me permití respirar de nuevo, levantar un poco la cabeza y creer que realmente podría escapar. En el avión, la mujer me guió hasta mi asiento y luego se fue al suyo, unas filas más atrás. Antes de dejarme, me apretó la mano con firmeza, sus ojos clavados en los míos. «Sé valiente. Estás haciendo lo correcto». Y se fue, dejándome ese regalo de protección y certeza. Me acomodé en mi asiento de ventana, todavía vigilando la puerta. Los minutos pasaron. Subieron más pasajeros. Pero Miguel no apareció.
Cuando finalmente cerraron la puerta de la cabina con un golpe definitivo, las lágrimas de alivio brotaron de mis ojos. Lo había logrado. Había escapado. Pegada al cristal, escudriñé el edificio de la terminal, temiendo ver a Miguel corriendo, exigiendo que reabrieran la puerta. Cada nuevo pasajero que entraba me tensaba, esperando ver su rostro, pero no ocurrió. Los auxiliares recorrían el pasillo cerrando compartimentos, revisando cinturones, como si todo fuera rutinario, mientras mi vida cambiaba para siempre. El asiento del medio quedó vacío, un pequeño milagro que me dio espacio. Cuando la puerta se cerró de verdad, algo se liberó dentro de mí. Las lágrimas fluyeron libremente, no de tristeza, sino de alivio. El miedo y la tensión de las últimas semanas encontraban finalmente salida. Mientras el avión rodaba hacia la pista, saqué el collar familiar una vez más. En Madrid contaría las historias de mujeres como yo, como mi madre, como mi abuela. Mujeres atrapadas por expectativas y tradiciones que las reducían a premios que entregar. Me lo abroché al cuello, no ya como una cadena, sino como un recordatorio de mi origen y de por qué tuve que irme. El avión despegó. Vi cómo la ciudad y las montañas quedaban atrás. Chile, refugio y cárcel a la vez, se convertía en pasado. Cerré los ojos, sintiendo el peso del collar sobre el pecho, pero ya no como una carga, sino como un símbolo transformado. Me prometí que usaría mi voz para contar nuestras historias, para que otras mujeres encontraran el coraje de decir lo que yo había escrito en aquel papel hacía meses: no seré el premio de nadie. Por primera vez en mi vida, era realmente libre.